y en mi vida has sido bueno. Y en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todas las voces juntas. En nuestra vida Él ha sido bueno. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Pueden tomar asiento. Ahora vamos a escuchar la voz de Dios a través de tu hermano Sergio. Así que nos preparamos para escuchar. Ahora sí. Es para que ustedes presten atención nomás. Estaba preparado todo esto. Y ustedes dicen, sí, hermano, estaba todo preparado. ¿Cómo están? ¿Bien? Buenas tardes. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la familia? Bien, con sinceridad, a pesar del omeprazol, la liraotiboxina, las pastillas que toman para el reuma, estamos bien igual. Amén. Y el hermano dice que sí, ¿no? Porque debe tomar de todo. Hermano, así me gusta, para estar bien. ¿Cómo han tenido hoy el fin de semana en casa? ¿Bien? ¿Han disfrutado en familia? Con lo que se puede. Muchas veces hay cuestiones del alma que están ahí, que muerden todos los días y es difícil hasta no ponerlas en el trono de la gracia. Quería invitarte en esta mañana a ir derecho al hueso, pero sí pensar en esto que cantábamos hace un ratito de la fidelidad de Dios que nos persigue. La palabra misericordia, el gesed de Dios, tiene que ver con esto, ¿no? Con el amor fiel de Dios que nos persigue hasta alcanzarnos. Y aunque el diablo no quiera, y aunque el mundo no quiera, y las circunstancias que hayas vivido no quieran y digan lo contrario, a Dios no le cabe el fracaso. Dios te quiere bendecir igual. Dios te quiere bendecir igual, a pesar de que las circunstancias que vivís, el pasado pesado que ahoga muchas veces, quizás muchos capítulos de nuestras vidas no hubiésemos querido que pasasen, hubiésemos retornado y hubiésemos comenzado de nuevo. Pero la vida es esto, queridos amigos, es un viaje a la gloria, sin retorno. Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir de este viaje que es la vida y aprender a disfrutar. Lo maravilloso de todo esto, encuentres donde te encuentres, es bueno saber que estamos en una nueva cultura espiritual. Si alguno está en Cristo, 2 Corintios, y vamos a ver todo el contexto
que había detrás de esas iglesias que se fundaban cuando el Evangelio iba traspasando culturas, porque el Evangelio comienza en Jerusalén, y cuando comienza a salir de Jerusalén a Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra, el Evangelio se va a encontrar, la iglesia misma como comunidad de fe, con nuevas cosas, con nuevos desafíos. La divinidad de Cristo va a ser puesta en juego, la plenitud en Cristo va a ser puesta en juego frente a los dioses nuevos, y la iglesia se va a comenzar vamos a decir, a juntar con personas de toda índole, de todo trasfondo. Vamos a tener gente que viene de un contexto monoteísta, como eran los judíos convertidos, pero también vamos a tener gente gentil. ¿Pero qué implicaba gentil? ¿Qué implicaba de que esta gente se convirtiese? Y los dos van a vivir en una misma congregación, en una misma comunidad de fe, y ahí generan un montón de cosas, gente que venían de contextos diferentes, en situaciones diferentes, pero la centralidad de todo era el Evangelio, la exclusividad del Evangelio frente al pluralismo social del pensamiento religioso, frente al universalismo de las culturas. Todos los caminos van a Roma, todos los dioses van a Dios. Frente a esa exclusividad de parte del Evangelio, hay algo precioso que dice Pablo y instala en medio de las mentes de los hermanos en 2 Corintios 5:7. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí vuelven a quedarse completas, inamovibles. Si uno está en Cristo, no hay manera ninguna de que usted sea viejo en Cristo. Si usted está en Cristo, es una nueva criatura. Nadie puede sacarle ese distintivo que ha sido asegurado por la garantía del Espíritu Santo como arras. Esto es lo que dice todo el contexto en Efesios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo, las bendiciones del Espíritu Santo. Por eso dice Pablo, por esa razón, porque estamos en Cristo, porque somos completamente nuevos y no podemos ser más viejos, toda la filosofía del imperio, las cosas viejas, todos esos dioses, toda esa cultura, toda esa herencia diabólica que nosotros recibimos ha pasado y vuelve a quedar algo nuevo en la persona de Cristo. Y somos inamovibles, pase lo que pase, sople el viento por donde sople. Estamos en la roca que es Cristo. Amén. Y acabamos de comenzar y todavía no fuimos a la Biblia, pero vamos a capítulo 4, versículo 1 y 2, antes de ver un video que va a ser interesante, que lo podamos. Hay un grupo de hermanos en los Estados Unidos que están trabajando en material realmente bíblico, con una buena contextualización. Quiero que lo vean para explicar un poco el contexto de la carta a los Efesios. Una carta que también la podemos llamar como cartas de la prisión, junto a Colosenses, junto a Filipenses y a Filemón. Pero es interesante también que el apóstol va a escribir esta carta, si bien no se dirige a muchos hermanos, sí se presenta como apóstol con un ego enfático, con autorización. Y esta carta nos va a hablar específicamente de Cristo como cabeza, completando el cuerpo y todo lo que es el desarrollo de cada hermano en el cuerpo, dónde se encuentra, dónde está en su vida espiritual. Todos tenemos esa posibilidad de crecer hacia Cristo. Esa es la centralidad de la carta. En un medio de un contexto, vamos a decir, asiático difícil, porque el imperio se había expandido ahí, pero también como el imperio se había expandido ahí, toda la cultura, toda la idolatría también se expandía, pero las sinagogas también se expandían y detrás de ahí el evangelio también. Esa ruta llevaba a que el evangelio con libertad pudiera extenderse por todo el imperio y más allá del imperio. Recuerden Felipe predicándole al etíope africano, el evangelio sale del imperio para irse a otro lugar. Amén. ¿Están preparados para eso? Vamos al video entonces y vamos a ver el contexto rápidamente. No sé si es la música del video, pero no está mal.
Todos intentamos ser nuestra mejor versión de nosotros mismos, pero ¿cómo saber quién somos? Para comprender nuestra identidad, necesitamos saber quién Dios nos ha creado para que seamos. Esta pregunta céntrica reside en el trasfondo de este libro. De esta diversidad religiosa, existía una población judía muy grande. En lugar de adorar diferentes dioses como todos lo hacían, los judíos adoraban al único Dios invisible, apartándose de sacrificios y festivales de los diferentes dioses que adoraban alrededor de la ciudad. Por esta razón, la gente los veía como intolerantes y mucha de la población tenía enemistad hacia los judíos y tenían poco que ver con ellos. Cuando Pablo vino a Éfeso, vino con el poder del Espíritu Santo. Por 3 años, Dios usó a Pablo para romper la oscuridad y el miedo del mundo espiritual que había atrapado a tantos en este lugar. Miles de personas en Éfeso y a través de todas las provincias romanas de Asia reconocieron que solo a través de Jesús ellos podían permanecer en contra de todos los demonios y los poderes espirituales que los amenazaban. Tanto se convirtieron en seguidores de Jesús que hubo una reducción notable en los peregrinajes de visita a la diosa Diana. Cuando Pablo escribió esta carta, habían pasado 6 años desde que él dejó Éfeso. Durante ese tiempo la iglesia siguió creciendo a lo largo de toda la región entre los judíos, pero aún más entre los gentiles. Desafortunadamente, aunque se convertían en seguidores de Jesús, muchos de estos gentiles cristianos llevaban con ellos cosmovisiones enfermizas de su pasado. Ellos continuaron temiendo la oscuridad del mundo espiritual a sus alrededores. Tenían dificultades de dejar su vieja identidad, siendo personas que eran como peones insignificantes de dioses indiferentes y víctimas de espíritus malignos. Junto a esto, la hostilidad previa entre judíos y gentiles se trasladó a la iglesia. Eso les generó divisiones y orgullo entre ellos. Cada grupo afirmó ser más espiritual que el otro. Cuando leemos esta carta ahora, ¿qué podemos aprender de nuestra identidad? Ok, ahí vamos a parar. Vamos a capítulo 4, versículo 1 en adelante en la carta de Efesios. Pensando en este contexto que tenemos, si van viendo, tenemos gente judía convertida de una religión monoteísta, esperando la consolación de Israel a través del Mesías, que sí ya había venido, que sí había resucitado, que eso no habían creído, que lo habían condenado. Pero por el otro lado tenemos también, la iglesia comienza a salir de Jerusalén, Samaria, Judea, y se comienzan a convertir personas paganas. Entonces los apóstoles, preocupados, confirmaron que esto era del Espíritu, porque ellos no pueden bautizarse y recibir el Espíritu Santo de Dios. O sea, estamos en un periodo del crecimiento de la iglesia con señales, con una escala de cosas
increíbles. Están viviendo esa situación, las personas se convierten como hoy de diferentes cosmovisiones. Estaban en el mismo lugar, en la misma asamblea, con sus problemas. Todas esas personas habían traído sus heridas, sus cosmovisiones, sus pecados, sus costumbres, a la presencia del Señor, a la comunión de fe, a la iglesia del Señor. Y Pablo le va a escribir a ellos también acerca de la plenitud que ellos podían tener en Cristo. Y después de hablar capítulo 1, 2 y 3 acerca de la posición del creyente, en el capítulo 4, versículo 1 va a ser un giro. Y va a decir como en el versículo 3.1 dice, 4.1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta era una nueva cultura, una nueva cosmovisión que tanto judíos convertidos como paganos convertidos iban a comenzar a vivir. La iglesia, si bien es la iglesia de Jerónimo aquí, de la calle Jerónimo, o la iglesia Dios es amor, no es tal la iglesia como eso. La iglesia tiene que ver con acerca de Cristo. No es tanto lo que nosotros hacemos para Dios, sino lo que somos en Dios. Tiene que ver con nuestra identidad. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras historias, de nuestro historial, de nuestra cultura, puede estar minada de un montón de cosas, de pecados, de cosas oscuras, de pasados, de heridas, de abusos, o de cosas que nosotros nos permitimos hacer y que no nos perdonamos, o cosas que nos han pasado que decimos, no nos puede pasar esto. Todo esto nos lo traemos al seno de la iglesia. No es la iglesia que nos sana, sino es el Cristo de la iglesia que nos sana. Porque podemos estar en la iglesia y cerca de las cosas de Jesús, pero lejos de su corazón. Muchas veces nos pasa, estamos tan cerca de las cosas de Dios, pero lejos de su corazón. No te olvides que Judas comió en la mesa. Y quizás por la posición en la mesa fue el primero que se lavó los pies, porque estaba en la espalda del Señor y en el pecho del Señor estaba Juan. Entonces, muchas veces nosotros confundimos el hacer con el ser. Y tenemos una pérdida de identidad. Ya traemos una pérdida de identidad de nuestros hogares, de nuestras formaciones. Como papá, nunca damos el 100%. Siempre nos faltó algo. Nuestros hijos a veces cuando nos recriminan cosas dicen, jamás, nunca hiciste esto. Jamás hiciste esto. ¿No? Los completos. Y uno dice, qué desgraciado este. ¿No? Uno dice, por lo menos hacete la cama y después hablemos. Jamás, nunca. Porque estas cosas también las hacemos en el seno de la iglesia. Por la cosmovisión que traemos. Siempre nos falta 5 para el peso. Esto no lo podía usar en España ni en Portugal, acá bárbaro. Siempre nos falta 5 para el peso. Y no nos damos cuenta que en Cristo tenemos todo. Las bendiciones del Padre, bendito y Dios del Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Y el mismo poder que resucitó de Cristo entre los muertos es el Espíritu Santo que mora en nosotros como garantía. Pablo va a decir, yo pues preso en el Señor. Yo de manera autorizada, esa palabra yo es ego, yo apóstol. Os ruego como si el Espíritu Santo rogase. El paracletos, es la misma palabra que se usa ahí en Juan para describir el ministerio del Espíritu Santo, que estará con vosotros y en vosotros. Ya ahora como iglesia y no en los evangelios, está en nosotros como garantía. Y dice el Señor Jesucristo, Él no hablará por su propia cuenta, sino todas las cosas que yo os dijere. Entonces tenemos el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas todos los días. Esto es una nueva cultura que judíos y paganos debían entender. Que cordobeses, santafesinos, chaqueños, misioneros deben entender.
que estamos en Cristo, que no nos falta nada y tenemos que ir a esa fuente de agua viva que hace que corran ríos de vida, a saciarnos. Por eso la plenitud. Ahora, frente a la puerta de la iglesia, como en la iglesia local de cualquier lugar del mundo, está el paganismo. Y frente al paganismo abrían la puerta y tenías la diosa Diana, una figura esbelta con un montón de senos de mujer, que era una figura completamente pornográfica. Número uno. Número dos, en esa figura había plenitud. Eso hablaba de pluralismo. El pagano llegaba ahí, pero siempre tenía necesidad de volver ahí. Después tenemos a Dionisio, o el dios Baco del vino, con todos sus trances, herejías y orgías que se hacían como práctica y entraban en trance, comiendo carne cruda. Ese eran el paganismo. Mucha gente había quedado afectada. No el judío, porque el judío no comía carne a los ídolos, ¿no? Pero el judío venía con un legalismo acérrimo en su vida, pero estos hermanos que venían de prácticas oscuras entraban en la iglesia. Muchos de ellos con prácticas oscuras que habían entrado en trances muy locos y en una vida completamente desordenada, llegaban con serios problemas de, voy a decir una palabra que ustedes no conocen, de salud mental. Esa no es la palabra que usamos hoy, porque seguimos frente a la diosa Diana, consumiendo pluralismo con vidas desenfrenadas. Un poquito en el mundo, un poquito en Cristo. No se puede. ¿Por qué los jóvenes con 15 años, 16 años, teniendo una vida por delante, quieren terminar con su vida? ¿Por qué? Por el exceso de pluralismo que hay en la información. Exceso de información se transforma en infoxicación. Información no implica conocimiento. La palabra información tiene que ver con una palabra latina que viene de informatio. Formatio, dar forma al ser. ¿Usted cree que con el tsunami de información que consumen sus hijos, que consumen los jóvenes, que consumen los adultos, tienen acceso a conocimiento? Tienen acceso a la enfermedad de salud mental. Por eso es una sociedad que vive hoy enferma. Consume más de lo debido y el disco rígido no tiene la capacidad de asimilar tanta porquería junta. No hace falta ir a Corintios, no hace falta ir a Efeso para ver en la situación en la que estamos. De 5 matrimonios en España, 3 se divorcian. ¿Sabes cuál es la razón? Las redes sociales. Diría un americano, welcome to this world. Bienvenido a este mundo. La iglesia no es Disneylandia, mi querido. La iglesia es la iglesia de Cristo. Si usted quiere sanar su alma, entonces tiene que entender que la nueva cultura está en la identidad en Cristo, no en lo que usted hace. Porque un día lo hace bien y un día, jóvenes que están ahí arriba, no se me escapen, un día lo hacemos mal. Alguno después de los 60 me dijo, gracias por lo de joven, pero estaba acá adelante. Bueno. Amados, este texto es extraordinario porque cambia completamente la perspectiva. Dice, yo pues preso en el Señor. Como dice 3.1, fíjese 3.1 de Efesios, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros. Prisionero de Cristo, preso en el Señor. Preso por Cristo o con Cristo. Preso con Cristo por mi ministerio, por Cristo por la causa. Pablo estaba encarcelado, pero su encarcelamiento, su estado en la prisión, le permite escribir cosas con un gozo, una libertad en Cristo increíble, como esto. Toma las cosas bajas de la vida, como el estar preso, como un privilegio y un honor. Dice, es un honor estar preso. Ahí viene la palabra en Filipenses capítulo 2,
versículo 5, cuando él dice que Cristo se vació a sí mismo, se abnegó a sí mismo. Dijo un filósofo amigo mío ahí en España, alguien para hablar de la kenosis, el vaciamiento, ¿no? Tiene que vivir la kenosis. Pablo estaba abnegado, hablando de una carta de gozo en el medio de la prisión fría, listo para ser decapitado. Esa era su identidad. ¿Qué nos duele? Muchas cosas. Pero Efesios es una carta también que va a tender a sanar el alma nuestra. Entonces vamos a ver algunas cosas interesantes en esta carta. 3 cosas que yo quiero ver con ustedes. La primera, entender que es un llamado a la santificación. Como hablamos durante 3 capítulos, Pablo ha estado desarrollando los lectores el propósito eterno, primeramente del obrar de la historia, pero ahora nos va a hablar de la práctica del creyente. Y podemos decir, como dice John Stott, ahora el apóstol pasa de la sociedad nueva a los nuevos valores que se esperan de ella. Es decir, de la antigua cultura a la nueva cultura. Así que deja la exposición para entrar en la exhortación. Deja lo que Dios ha hecho en el indicativo para entrar en lo que nosotros debemos ser y hacer en el imperativo. Pasa de la doctrina a la tarea, de la teología que expande la mente en sus implicaciones terrenales y concretas en la vida de todos los días. Por eso, teología está en vivir a Cristo, en vivir a Cristo. De esto se trata este texto. El apóstol va a exponer principios bíblicos de esta nueva cultura y va a arrancar con 3 quizás principios que queremos ver. El primero tiene que ver con un nuevo andar. Y vamos a la primera parte que dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Y aquí vemos al apóstol Pablo hablando de esta, utiliza la palabra andar, que dice que proviene de la palabra griega peripateo. Ahí dice la palabra, significa avanzar, no estar estático, estar en un camino de avanzada, no estancado, caminar. Tiene que ver con el comportamiento. Vivir, dice, o comportarse de una manera determinada. Por eso, el nuevo valor tiene que ver con un nuevo andar. Esta nueva cultura en Cristo tiene que ver con un andar que no tiene nada que ver con el andar antiguo. Muchos de ustedes han sido rescatados de un mundo vano, de un mundo de drogas, de un mundo oscuro, traído a la luz de Cristo. Han sido libres de las garras del mismo diablo. Esa es la nueva vida en Cristo. Hermanos, quizás todavía usted está en la sinagoga viviendo del legalismo de la religión evangélica. Y usted necesita ser libre porque Cristo lo hizo libre para ser dinámico. Por eso dice Hebreos capítulo 10, versículo 19 en adelante, que Él nos abrió un nuevo y vivo camino. Nuevo es recientemente muerto, recientemente vivo. Recientemente muerto, todo lo que yo vivía en esa cosmovisión en mi antigua vida. Quizás soy un evangélico de tradición, pero no un cristiano de conversión. Soy un simpatizante, pero no un convertido. Por lo tanto, esas cosas se ven en mi peripateo, en ese andar diario, que realmente no está la manifestación de esa nueva vida en Cristo. Puedo calentar el banco, lo digo coloquialmente, 40 años en la iglesia y su vida espiritual está desde cuando usted entró de la misma manera. Eso habla que usted sigue con la cosmovisión de antes, lo que sus padres le transmitieron. Sus padres le transmiten valores, pero la vida nueva en Cristo la transmite Cristo. Póngase el poncho que se ponga, la nueva vida viene de Cristo. La novedad viene de una obra sobrenatural de transformación. La iglesia evangélica no puede transformar a nadie. Es Cristo la cabeza que transforma todas las cosas. Y lo primero que Cristo tiene que transformar en nuestras vidas es nuestra cultura antigua, de donde nosotros venimos. Por eso murió Cristo por nosotros, para que seamos libres de esa esclavitud, de esa cosmovisión que está lleno de oscuridad, de miserias y de cosas distorsionadas que no tienen que ver con la fe, con ese cuerpo de doctrina que necesitamos ver, examinar, meditar, crecer
y avanzar paso a paso, porque si usted lo come de golpe se atraganta. Entonces la verdad de Dios es paso a paso. Poca cosa, poco más, un poco más. Pero no se trata de información, se trata de formación, que es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y este es el nuevo andar que plantea, ese andar que va marcando. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense capítulo 4, versículo 17, él ponía esto en cuestión. Esto os digo y requiero en el Señor, capítulo 4, dice, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, como los ateos, como lo que muchos de ustedes eran en el pasado. No tengan ese comportamiento que tenían antes. Ustedes tienen un nuevo andar en esta nueva cultura cristocéntrica. Fíjense en el capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. No la ofrenda que entregaban de carne podrida a Donicio, que era diabólica, era sucia y pornográfica. No era eso, eso os contamina. Es una ofrenda que tiene que ver con la vida, mente, corazón, cuerpo, la vida entregada, un compromiso. Ese es el nuevo andar, hermanos de Éfeso, en el cual se os requiere que andéis. Fíjense más adelante, capítulo 5, verso 8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz en otro tiempo. Recuerden Colosenses, otra carta de la prisión, capítulo 1, versículo 13. Él os llamó, traspasó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, de un estado a otro estado, de un estado de desobediencia a un estado de obediencia. Este es nuestro Dios, esta es nuestra nueva cultura. Tiene que estar sazonada con estas cosas. No podemos traer a la comunión de la iglesia nuestras miserias. Nuestras miserias se las llevamos a Dios para bendecir a los hermanos. Por eso, como hablábamos ayer, tenemos que tener un compañerismo espiritual, profundo, dinámico, vulnerable, amoroso, de compromiso alto, de que lo que te voy a contar muere contigo en la presencia de Dios, que lo que te voy a dar es mi privacidad delante de un Dios privado, que lo que te voy a dar es mi corazón, es mi pesar, son mis angustias. Y vaya si la iglesia tiene angustias. Necesitamos sanar, iglesia amada, de cosas que nunca las vimos venir. Necesitamos empezar a leer de manera espiritual lo que pasa. No nos pueden pasar cosas. Recuerdo a un matrimonio, no sé por qué nos pasó, no podés decir por qué eso que no sabés por qué pasó. En algún momento de la vida se nos corta el hilo. Y no se puede tirar en falso. Nuestra vida comienza con Cristo, termina con Cristo. Y si el hilo se cortó en algún momento de nuestras vidas, hay que restaurarlo. Porque si usted tira en falso. Y comienza a tapar y un pecado tapa el otro y tapa y tapa y tapa. Y después es insostenible. Necesitamos practicar la sinceridad, sincera. Que se vean nuestras rajaduras, pidiéndole al Maestro que nos haga otra vez, que meta su mano en nuestras vidas. No podemos decir que todo nos va bien cuando nos duele el alma. Ampárame debajo de tus alas, decía el salmista en el capítulo 57, hasta que pasen mis quebrantos. La soberanía es el ala, la gallina debajo de sus polluelos. Da calor ahí donde tiene que estar el quebranto.
Ahora imagínate tú con tu quebranto y tu hermano acompañándote en el quebranto. Es un lugar seguro. Pero dice el Salmo 61:1, llévame a la roca que es más alta que yo, para que yo pueda estar debajo de tus alas de manera segura. Empiezan los quebrantos. Yo tengo identidad con Dios. Viene la seguridad, pero el Salmo 63:7 dice, debajo de tus alas me ampararé hasta que pueda cantar. Un día vamos a cantar. No siempre es oscuro, no siempre es dolor. No es un Dios sádico, no es el Dios de la diosa Diana. Es un Dios que ha dado plenitud. Por eso, habiendo Dios visto nuestro pecado, envió a su Hijo. Antes que Dios dijera, hágase la luz, amados, dijo, hágase la cruz, porque sabía de nuestras miserias. Antes que el Hijo, como agente creador dentro del trino Dios, creara todas las cosas, creó la cruz. Es maravilloso. Esta es nuestra actitud, el andar. Porque mientras andamos, nos sanamos el alma. Mientras andamos en la plenitud de Cristo. Avanzamos, porque aquí el tiempo pasa. Allí no pasa tanto, pero aquí se pasa rápido. No solo un nuevo andar, sino rápidamente una nueva actitud. Y aquí vamos a ver cuáles son los recursos para mantenernos en esa vida de santificación. En esa nueva cultura espiritual no solo es un nuevo andar, sino es una nueva actitud. Fíjense que dice en este texto bíblico impresionante, cuando dice que os ruego por la misericordia, acá dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Déjeme resumir esta parte cuando dice, como es digno de la vocación. La palabra digno de la vocación tiene que ver con la palabra digno, equilibrio, la palabra axios, equilibrio entre lo que yo creo y lo que yo debo vivir. Pero la palabra llamado es Dios hace la invitación formal hacia nosotros para que nuestras vidas se sientan que son llamadas a un, me sale la palabra en portugués, convite o una invitación honorífica. Dios te llama de manera honrada y honorífica, quiere honrarte, por eso te llama. Ahora, cuando pensamos que Dios nos ha llamado a una vocación, la palabra vocación, uno puede correr el riesgo de interpretar con algo que yo tensiono hacer en la vida. Es decir, bueno, vocación, yo tengo la vocación de ser un arquitecto, un médico, un hombre de negocio, entonces es todo lo que yo le pongo a esa vocación, todo lo que yo me esfuerzo, no tiene nada que ver con eso. No es la vocación con lo que yo tensiono hacer o con lo que yo tengo programado en la vida. La vocación tiene que ver con el propósito de Dios. Dice, con los propósitos para que Él los llamó para Él. La idea aquí es que Dios te llama para Él, no para vos. No es para lo que vos vas a hacer, sino para lo que Él va a hacer en vos. De eso se trata, que andéis como es digno de la vocación a la que fuiste llamado. El llamado honorífico radica en que Él te llamó para Él, para sus propósitos. Esa es la vocación. Maravilloso. Maravilloso. Perdimos tiempo en la vida, tiempo en el tiempo y la vida en la vida, en nuestra antigua vida. Ahora Dios hace un llamado honorífico y nos llama para Él. Él es el que tensiona hacer algo con nosotros, no lo que yo tensiono hacer para Él. Es maravilloso esto. No es solo un nuevo andar, es una nueva actitud. La pregunta es, si Dios me ha llamado de manera honorífica, en ese llamado que no es un llamado común, para Él, para hacer una obra, cuando decimos, y Él nos predestinó, la palabra predestinación, no se ahogue, es una palabra maravillosa. La palabra predestinación es que a Dios no le cabe el fracaso. Dios te llama para que no fracases. Y el pueblo de Dios dice, Dios mío, no necesita ser carismático para decir amén. Y el pueblo de Dios dice, poquito más. De esto se trata. De un nuevo andar, de una nueva actitud. La pregunta es, ¿qué recursos yo le pongo a ese andar?
¿Cuáles son los recursos? ¿Los recursos de la antigua vida, de la antigua cosmovisión? No, son recursos que el mundo pagano lo tenía como despreciable, como escoria. Pablo lo va a tomar como principios espirituales, la humildad. Y uno se pregunta, ¿qué es la humildad? ¿Hablar mal de mí? ¿Hacerme pequeño? No, directamente no es hablar de ti. Esa es humildad. Porque la humildad aquí radica en esto, como estamos viendo aquí, si me acompañan ahí, cuando hablamos de esta nueva actitud, vemos que literalmente significa sentimiento de pequeñez, la disposición de valorarse o evaluarse uno apropiadamente. O usted vive en Filipenses 1:21, o usted vive en Filipenses 2:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O usted dice, o vive, cuidado que cada uno no tenga más alto concepto del que debe tener. Eso es humildad. No es el concepto que usted tenga de ti, sino directamente no tenga ningún concepto. Déjale que Dios ponga el concepto de su vida. Usted es un hijo de Dios, aprobado, salvado, adoptado. ¡Amén! Ese es el concepto de Dios. Esa es la nueva cultura. Esa es la nueva visión que Dios le da a sus hijos. Ese es el nuevo andar. Eso es lo que nos empuja en ese paso a paso. Es maravilloso. Y esto es lo que debe tener esta nueva actitud. Se debe hacer con humildad. Soy llamado, ando en equilibrio, pero el recurso que debo hacer es ponerle una actitud de humildad, si no, no funciona. No solo de humildad, que de esto el imperio no tenía nada, porque era la escoria, sino también el segundo concepto, si me ayudan de ahí, es la mansedumbre. Cuando hablamos de la palabra mansedumbre, dice actuar de una manera gentil, suave, unánime, es tener las emociones bajo control. El Señor dice, venid a mí que yo soy manso y humilde. De eso se trata, que los hijos de Dios copien esa cultura del propio Cristo. Copiemos esa cultura del propio Cristo. Él es manso y humilde. Es mantener las emociones bajo control. Hermanos, en un problema de una sociedad enferma en su salud mental, luchando con estas cosas, es necesario que para la plenitud de Cristo, en esta nueva actitud, en esta santificación, usted trabaje en el control de las emociones. O mejor dicho, dejarle trabajar al Espíritu Santo. Más del Espíritu, más de la Biblia. Pregunta le hago, ¿cuál es su tiempo de lectura? Voy a hacer otra pregunta. ¿Usted cree que estos son los pensamientos del Espíritu Santo? La Biblia es inerrante y es inspirada por el Espíritu, ¿no? ¿Cuántos pensamientos del Espíritu Santo usted tiene en su mente? ¿Cuánto tiempo usted pasa con la palabra? No para dar un estudio, no para dar un devocional, sino para sanar sus heridas, para meditar, para ser transformado. Porque dice que Él no hablará por su propia cuenta, sino todo lo que yo dijere. Vaya a buscar a la fuente de bendición, de transformación, de plenitud, que es la palabra de Dios en su vida. Entonces, ¿cómo controlar las emociones en un mundo enfermo si hay poco de la palabra y mucho de lo otro? No salga a buscar afuera lo que tiene adentro. No pierda tiempo en el tiempo y la vida en la vida. La vida paga facturas caras. Dios pagó un precio alto. Vuelvo a repetir, el único herido que puede sanar nuestras heridas es Cristo. Porque por sus heridas fuimos nosotros curados. Y una comunidad de fe tiene que ser curada, entendiendo que esta nueva cultura espiritual no tiene un solo nuevo andar, sino una nueva actitud, con humildad, mansedumbre. Y también, si me ayudan, porque esto ya no funciona, por último, con paciencia. Macrotumia, anchura de ánimo, ánimo largo, paciencia para tratar con otras personas. Había que tratar, siendo judío, con los paganos que venían medio motoneta, ¿no? ¿Ya vio usted una persona que sale del mundo de las drogas? Viene todo así, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cómo anda? Dios le bendiga, hermano. Está totalmente todavía haciendo el proceso de desintoxicación. Y uno lo mira raro. No lo mire raro, es raro.
Pero Cristo está haciendo una rareza que el mundo no puede hacer, transformar a ese loco en un nuevo loco que se va a comer el mundo con el Evangelio. De eso se trata. Ahora, para atender personas así hay que ser humilde, manso y paciente. Lo mismo que necesitan sus hijos. Vos, hijo mío, no escuché, ¿ok? Y si no, después me las va a cobrar hasta 3 palabras. Me va a decir, papá, acordate, tenés que ser humilde, ¿sí? Porque esto te cobran todo. Pero de esto se trata. Esto es maravilloso, porque hablamos de un nuevo andar, de una nueva actitud, pero un nuevo arraigo. Terminamos con esto para dar lugar después para la segunda reunión. Podemos pasar para la última parte, que tiene que ver con un nuevo arraigo. Fíjense la palabra ahí, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Verso 2 decía, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia, la idea a pie firme también, ¿no? Los unos con los otros en amor, el amor es el vínculo, ¿no? Que es el amor de Cristo por nosotros, es incondicional, siempre prioriza al otro, no a uno, pero dice, solícitos en guardar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Indudablemente, que en esta nueva cultura espiritual, en un nuevo andar, tiene que haber un nuevo arraigo, en la cual usted no se mueva de ese arraigo. Y a mí me gustaría que como iglesia nos arraiguemos en esas cosas. Es interesante cuando vamos a Colosenses capítulo 2, versículos, si me acompañan, hay en Colosenses capítulo 2, versículo 5, que también después precede andad en él, dice, porque yo, aunque estoy ausente, Colosenses 2:5, en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Es interesante la construcción gramatical, orden y firmeza, habla, el piano va a pensar tocar, pero ya me dijeron que no hay problema, que no le toque la bolilla, ¿ok? Así que Dios te bendiga. La idea es esta. La construcción, Pablo se admiraba de los colosenses, de los hermanos de Colosa, del orden y de la firmeza. La idea es una figura militar, romper fila para armarse. ¿Tiene sentido? Pablo dice, yo admiro cómo ustedes frente a los ataques del enemigo se comportan, andan y se van acomodando. El enemigo ataca por acá, rompen filas, se vuelven a armar para mantener esa santificación. Maravilloso, porque el texto sigue adelante, quizás ahí si lo vemos bien, ahí en Colosenses, dice, por tanto, por esta razón, porque rompen fila y se vuelven a armar frente al enemigo, de tal manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Y describe con 3 participios. Los participios son verbos que describen la acción principal del verbo principal del imperativo andad. Entonces, no te deja sin recursos, te explica cómo llegar a andar, cómo romper fila, cómo armarse y te dice, bueno, de esta manera tienen que andar. Y hace una descripción, es un cuadro pictórico excelente, porque dice, arraigados, sobreedificados en él, confirmado en la fe, así como habéis sido enseñados como iglesia, desde la escuelita dominical hasta ahora. Amén. Un nuevo arraigo. Maravilloso pensar en este nuevo arraigo. Me encanta cuando habla ahí de la unidad, ¿no? Recuerde que el objetivo de la unidad es que todos, dice, no es que todos sean iguales. Y me encanta la palabra guardar la unidad en el espíritu. La palabra solícitos tiene varias semánticas. Una semántica puede ser decir, bueno, solícito, responsable, pero en una versión en inglés me gusta la traducción. Solícito, no escatimen esfuerzo para guardar la unidad. ¿Por qué guardo la unidad y no creo la unidad? Porque la unidad la hizo Cristo. Yo la debo guardar en el vínculo de la paz. ¿Cuál es su esfuerzo? Estamos terminando. Dios nos ha llamado a santificación. Desde un mundo perdido, sin Cristo y sin esperanza, a una nueva cultura espiritual. Esa nueva cultura espiritual tiene un nuevo andar, una nueva actitud,
pero un nuevo arraigo. Un arraigo tan profundo que usted y yo no nos podemos mover. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por nuestro estilo de vida, como nueva cultura espiritual, vamos avisando a todos lo que pensamos de nuestra posición. Aún más, debemos tener cuidado de no rebajar ante los ojos de todos lo que Cristo es para nosotros. Yo pues os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuiste llamado. Amado hermano, usted y yo fuimos llamados para no fracasar. Fuimos llamados para la victoria porque fuimos llamados a Él. Y debajo de sus alas puedo estar hasta que pasen los quebrantos de manera segura, y un día terminaré cantando, porque es Dios que no me debe nada, lo ha dado todo y estoy pleno en Cristo. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seas lleno de toda plenitud de Dios. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos recorre. Bendecimos tu nombre y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Dios sigue hablando, y en esta nueva cultura que Él nos da, tenemos mucho para revisar, ¿no? Cada uno, y ir haciendo los ajustes correspondientes de lo que Dios nos va mostrando. Estamos disfrutando de un hermoso tiempo, somos muchos, y ahora vamos a tener un pequeño intervalo. La idea es que en el próximo bloque tengamos un tiempo con amigos. Hemos invitado amigos, queremos